¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una nueva edición de Chat Político aquí en el 30 de la TDA. Estamos en www.unidiversidad.com.ar. Los vamos a invitar especialmente a ustedes que están ahí del otro lado a que interactúen con nosotros, que nos hagan llegar algún comentario. Hoy tenemos un programa muy político y seguramente les va a interesar cada uno de nuestros invitados aquí en el estudio de Señal U. 2615-174404, nuestro número de WhatsApp, para que si quieren hacer llegar algún mensaje lo puedan hacer. Estamos en Twitter, en Facebook e Instagram, Señal U en Twitter, recuerden, en Unidiversidad en Instagram y Señal U también en Facebook. Hoy nuestros invitados, vamos a arrancar con Mario Badillo, que es el presidente del Partido Verde en la provincia de Mendoza, fue candidato a gobernador, ha sido legislador de la provincia, es abogado. Vamos a estar haciendo un balance del resultado electoral del último aquí en la provincia de Mendoza, esa recuperación que ha tenido el Partido Verde y ese avance, sin duda muy importante, entre el electorado de la provincia de Mendoza. Bueno, vamos a preguntarle cómo ve el panorama Mario, siendo una figura política, ¿no? Un referente político de nuestra provincia. Y también vamos a tener en el estudio al candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, mendocino, Luis Petri, que va a estar seguramente analizando el panorama nacional. Vamos a tratar de preguntarle todo lo que podamos en este par de bloques que vamos a tener con él. Nos parece muy interesante tener su visita porque, bueno, nos representa como mendocinos y también hablar un poco del proyecto que se viene y que pretende implementar Patricia Bullrich y él también en caso de llegar a la presidencia y vicepresidencia de la Nación. Así es que no se muevan de ahí y nuevamente la invitación es para que si tienen ganas de hacernos llegar algún mensaje lo hagan a través de nuestras redes y también a través de nuestro WhatsApp. Nos vamos a la pausa y en segundos estamos de vuelta con ustedes aquí en Chat Político. Ya regresamos. Bueno, lo decíamos en el comienzo de este programa, estamos en Chat Político y también decíamos que hoy va a ser absolutamente político el programa porque tenemos invitados que realmente nos interesa preguntarle mucho sobre Mendoza, pero también sobre la Argentina. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Recuerden que en redes pueden compartir alguna inquietud y también a través de nuestro WhatsApp siempre las sugerencias bienvenidas de lo que quieran que tratemos aquí en el programa. Vamos a hablar ahora con Mario Badillo, abogado, ex legislador, presidente del Partido Verde, que lo tenemos con nosotros aquí en el estudio. Es un placer tenerte, Mario. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, hay tanto para hablar. Lo primero, bueno, sin duda, el resultado electoral en la provincia de Mendoza, que bueno, son recientes las elecciones. Y ustedes obtuvieron un muy buen resultado, ¿no? En esto de la distribución con los porcentajes en la provincia les ha ido muy bien y muy cerca del Partido Justicialista, que bueno, ellos vienen, dicen, incluso ellos tienen su propia autocrítica, que han perdido un terreno muy importante. ¿Cuál es el balance que haces vos como presidente del Partido Verde? Bueno, nosotros obviamente que aspirábamos a más, porque uno siempre, el desafío es tratar de ganar la gobernación, era lo que aspirábamos. No obstante, reconocemos y agradecemos que tantas familias hayan confiado y sobre todo porque es un escenario muy difícil, lo que muchas veces se plantea desde las encuestas y desde muchos programas informativos que te empiezan a polarizar, ¿no? Es decir, este es el único que puede ganar. Realmente en eso es lo que uno sufre cuando trata de ascender, ¿no? de competir. Gracias a Dios existe ahora un debate oficial que te da la posibilidad de que mucha gente que no tenía acceso a la propuesta y a conocernos en la campaña lo haya hecho, y eso creo que nos sumó bastante, ¿no? Bueno, vos eras candidato a gobernador, has recorrido la provincia. Más allá de los resultados, ¿cuál es también ese balance que haces en cuanto a lo que escuchabas de la gente? ¿Qué es lo que necesita Mendoza y cuál va a ser el desafío de Cornejo como gobernador? Bueno, el desafío sería que no estuviera Cornejo, el desafío era que no estuviera De Marchi, el desafío es sacarnos los pernos políticos que llevan 30 años. La verdad que uno recorre la provincia y ve cada vez una provincia en un estado deplorable, una provincia que está totalmente destruida en su estructura productiva, es decir, ni siquiera se ha salvado la vitivinicultura, es decir, la gran parte de las industrias se han mudado de la provincia
Hoy nos queda trabajo, pero es un trabajo con muy poca calificación, con muy poco ingreso. Incluso hasta se perdió la parte productiva del petróleo. IMSA, que se estatizó, tampoco está funcionando. No se ha hecho ningún trabajo para lograr eficiencia hídrica. Es decir, tenemos que estar todos los años, vamos a tener que estar rogando que nieve, porque si no nieva no tenemos sistemas para poder evitar la pérdida de agua que hay en infiltraciones. Acá hay básicamente lo que sufre la familia mendocina es la corrupción muy enquistada que está en el poder. Eso lo vive tanto el que anda recorriendo en su auto y se cae en un pozo porque Aysam hace pozos directamente y ni siquiera lo señala, hasta el que se quiere presentar a una licitación pública y siempre hay un solo oferente. Eso lo que demuestra es que Mendoza está altamente endeudada, está endeudada en dólares, casi en $1.000 millones, y a su vez está con muy poca inversión y muy poco competitiva con respecto a otras provincias. Entonces, nuestra propuesta era esa, es destruir ese sistema que está enquistado de un grupo que no son empresarios, o le llaman empresarios prebendarios, es decir, gente que simula ser una empresa pero vive de la teta del Estado, como pasa con la familia del Mendotram, ¿no? Que se llevan el segundo presupuesto de la provincia, que es el Mendotram, se lo están llevando 5 familias que hace casi 15 años que vienen lucrando con el kilómetro recorrido, y eso es una de las grandes pérdidas que hay en Mendoza de dinero. Es decir, cuando uno paga 70 pesos, no está pagando 70 pesos, está pagando 500 pesos, porque el otro 87% se lo están cobrando en ventanilla. Estos son así, vemos la RTO, vemos la fotomulta, vemos la OSEP también destruida. Entonces, todos esos son los temas que nosotros nos planteamos seriamente que habría que sacar en Mendoza para que Mendoza vuelva a florecer. Hacías referencia a la RTO y también a las fotomultas. Te queríamos preguntar porque, bueno, vos has sido un referente en cuanto a esto de resistirse a esos temas que sin duda le han generado mucho dolor de cabeza a los mendocinos. Bueno, en la campaña se hablaba de que de las fotomultas en las eras se iban a eliminar. Y otra de las noticias en estos últimos días tiene que ver con el aumento de la RTO, con todo lo que significa, ¿no? Porque ya la gente se resiste bastante. ¿Qué pensás de eso? Y además la pregunta es, ¿son ilegales de pronto encontrarnos con una fotomulta, con una RTO? Es decir, acá lo que primero hay que plantearse es que todo esto siempre ponen de excusa la seguridad vial. Ahora la Flor Stephanie en Santa Rosa está diciendo la misma pavada, mentira, como que ella, como la intendente de Santa Rosa, tiene que controlar la ruta 7. Con la fotomulta. Con la fotomulta, es decir, es una bandida. Es decir, estos son bandidos. Es decir, lo que pasó a nivel Buenos Aires con Insaurralde es lo mismo. Es decir, arman negocio, arman cajas para robarle a la familia. Es decir, Chorrosco, que le digo yo, Chorrosco hizo lo mismo, hizo 30.000 fotomultas y todas recayeron en ¿qué? En colectiveros, que se las tenían que pagar ellos porque la empresa no les cubre, en taxistas, en transportistas que pasan todos los días con semáforos que eran truchos, ¿no? Porque no tenían temporizador. Entonces, si no pasabas rápido, si pasás rápido, podés tener un accidente, si te frenás de golpe, te choca el de atrás. Todo hecho como bandidos. Entonces, y el tema de la RTO igual, es decir, el porcentaje de la RTO es del 2% de lo que la ventaja de la siniestralidad vial. 2%. ¿Por qué no gastás plata realmente en educación vial, que es el 89%, en arreglar calles y señales? Es decir, estos son ejemplos, pero si vos ves la boleta de la luz o la boleta de Aysam, tiene el 40 o 50% de impuestos, tasas, cargo, recargo, luminaria, todo otro negocio. Es decir, vos en vez de pagar la luz, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Es decir, ¿cuánto consumo, cuánto ahorro? No, tenés que pagar aparte el 50% más. Totalmente inequitativo, porque ¿quién lo paga? Es decir, lo paga una familia. La familia que está acá en la Favorita, acá a 500 metros, gasta igual que tal vez una familia en la Quinta, o tal vez gasta hasta más, porque tiene más familia. Entonces, en Mendoza es claro que hay que acabar con el curro político. Nosotros, nuestra propuesta era clara, sacar estos pernos políticos como son las tachas, ¿no? Viste que ellos hacen así, te generan el negocio, bueno, ya está, hicieron negocio y quedan las pernos así, y sin embargo nadie lo va y lo retira. Es decir, te dejan a mitad del tema, que te rompan la cubierta.
Entonces, eso mismo pasa a todo nivel. A nivel educativo, donde no hay escuelas. En Mendoza la escuela no se hizo una escuela nueva. Todas las escuelas están, la gran parte está que tienen problemas de agua, problemas sanitarios, se desbordan las cloacas, no tienen aula, no tienen conectividad. Y esto no es casual. Ellos usan esa plata para hacer negocios. Ellos no quieren invertir en educación. Ellos odian a los docentes. Mario, hablando un poco de cómo va a ser el rol de ustedes a partir de ahora, ¿no? De cómo se vaya a conformar la legislatura, incluso algunos consejos deliberantes, ¿cómo va a ser, cómo van a trabajar ustedes a través de esos representantes que han sido elegidos por el voto del pueblo? Bueno, en el caso mío, cuando fui legislador, tuve una gran productividad en materia legal, es decir, de leyes. De hecho, muchas de las leyes las tomó la boleta, es decir, algo como el tema de la boleta única, algo que ha sido tan novedoso y que sirve tanto. Ese fue un proyecto presentado por mí y que después el gobernador lo tomó. Ojalá muchos de estos proyectos que después los ha impulsado Manuel Fugazzotto y le ha puesto su propia impronta con muchos proyectos para la juventud, los legisladores que ahora están entrando seguramente van a mantener estos proyectos que teníamos, que nos parece muy importante que se mantengan, que se sigan tratando en comisiones y sobre todo poner sus nuevos proyectos que tienen, básicamente los proyectos del Partido Verde tienen que ver mucho con el ambiente, con la eficiencia hídrica, sobre todo para Mendoza, y también contra la corrupción. Es muy interesante pensar en que también va a haber, va a estar más distribuido, ¿no? Que me parece que eso también ha sido un cambio positivo en general para la representatividad en la legislatura, pensando en, bueno, antes estaba como muy polarizado y que ahora... Sí, pero no te engañes. Yo de que estoy en la legislatura y hasta ahora siempre ha estado igual, ¿no? Es decir, cuando estuvo Cornejo, con Sagasti hicieron un vínculo donde le votaba todo. Es decir, no entraron los miembros de la Suprema Corte porque yo en su momento no di quórum. De Marchi, los legisladores son los mismos que estaban antes. Es decir, ya estaban en un bloque juntos. No van a votar diferente. Es decir, acá la única oposición realmente verdadera ha sido la nuestra, que aunque es minoritaria, nosotros tenemos algo que es muy importante, que estamos muy en contacto con la gente en redes sociales y entonces damos a conocer los problemas. Es decir, esto de la RTO. Es decir, hasta que uno no sale y le dice, mirá, la RTO es mentira, porque no tiene efecto con la siniestralidad, sino que es una caja política, la gente ahí empieza a empoderarse porque dice, me estaban mintiendo, así es. Es decir, es muy importante hacer docencia desde la política. Sí, eso sí es fundamental y me parece que también ha quedado demostrado de pronto, digo, y salvando las diferencias de la necesidad que tenemos nosotros de aprender un poco más de política, tal vez desde el lugar que ocupamos, ¿no? Porque hay gente que a la hora de ir a votar, vota una propuesta y tal vez no se involucra directamente, que eso también es un tema pendiente, ¿no? De involucrarnos un poco más, pero también hay que aprender, digo, la boleta única fue una manera, ¿no? De aprender y se notó cómo aprendimos en el transcurso de las PASO hasta el que se hicieron las generales en la provincia. Fíjate que cuando uno dice, yo creo que cuando uno con el ciudadano común, es decir, que en el barrio, tiene un ida y vuelta, es decir, uno, por ejemplo, la RTO surgió en Ugarteche para nosotros, es decir, en Ugarteche no hay transporte público de pasajeros, entonces se usan remises, podríamos decir, ilegales o truchos, que no tienen licencia, pero que son autos que llevan, le ayuda a ellos a llevar todo lo que es mercadería, al centro médico. Y claro, los dueños de esos remises me entrevistaron y me dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros si nos van a vivir persiguiendo? Porque no podemos tener un auto en condiciones cuando es un auto tan viejo. Pero nosotros no lo usamos para ir a la ruta, lo usamos para andar en las manzanas que es Ugarteche. Entonces ahí surgió el tema, si vos no tenés préstamos para sacar un auto nuevo, no tenés autoplanes, ¿cómo hace esa familia? ¿Cómo hacen los que necesitan transporte? Les decimos a los que nos están viendo que estamos con Mario Vadillo, abogado, ex legislador provincial, fue candidato a gobernador y bueno, es el presidente del Partido Verde. Enseguida le vamos a estar preguntando cuál va a ser, cómo va a seguir participando como presidente del Partido Verde y cómo va a seguir haciendo, digamos, de nexo entre la comunidad, esa necesidad que de pronto tiene la comunidad y, por qué no, el gobierno provincial que, bueno, como sabemos, será de Alfredo Cornejo a partir del 10 de diciembre. Nos vamos a una pausa, estamos en Chat Político. Ya regresamos.
Seguimos aquí en Chat Político. Si quieren volver a ver el programa, ya saben, canal de YouTube Unidiversidad, y si no, también está la opción en el propio sitio www.unidiversidad.com.ar. Seguimos con Mario Vadillo, presidente del Partido Verde, ex legislador, abogado. ¿Cómo va a ser tu camino de aquí en más? Porque bueno, vos tenías la expectativa de convertirte en gobernador, esto no pasó, y ¿cómo va a ser tu trabajo desde el Partido Verde para de alguna manera representar de todas maneras a los mendocinos? Bueno, la idea, yo ya llevo un año que no soy legislador y no obstante nunca, es decir, cuando tenés vocación de servicio no importa el cargo o que estés ejerciendo o no, porque en realidad lo que querés es ayudar, ¿no? Es decir, es lo que antes se hacía en la ONG y que se hacía también sin ningún cargo político. Esa es la idea principal. Primero, bueno, tratar de, junto con los legisladores y los concejales, creo que entre todos tener una forma clara de representar al Partido Verde, de que crezca el Partido Verde, de que sea una opción electoral en las futuras elecciones, que ya tenemos una base, ¿no? El año pasado tuvimos, es decir, en la elección anterior tuvimos casi un 10%, ahora casi un 12%. Eso fija que ya el Partido Verde, como muchos decían, no, se va a ir, se pierde, viste que siempre te tiran así piedra en el camino. La realidad es que muestra que ya hay una base y que hay muchas familias... Hay que seguir trabajando. Que, claro, y que ya nos eligieron, es decir, y nos vuelven a reiterar. No quiere decir que nos vuelvan a elegir si no hacemos nada. Hay que seguir trabajando para que en estos 2 años que viene haya nuevos cuadros políticos, para poder tener mejor representatividad en muchos departamentos que no la tuvimos, y sobre todo para poder lograr sacar a estos pernos políticos. Vos nos decías recién fuera de aire que bueno, el objetivo era de pronto que aquellos que trabajan a diario desde otro rol menos protagónico, políticamente hablando, pasen a tener un rol. Ese va a ser, obviamente, van a seguir con ese mismo objetivo y tratando de sumar gente. Sí, incluso hay un montón seguramente de los que nos estén escuchando, hay un montón que me han dicho, bueno, yo quiero militar, quiero participar. Y a veces tenemos problemas hasta operativos, nosotros no tenemos una sede física, pues no tenemos los recursos para bancar una sede. Entonces íbamos al círculo de periodistas, alquilábamos para búnkeres. Y la idea es esa, tratar de ir mejorando dónde poder juntarnos, es decir, empezar a encontrar canales que no sean solamente las redes sociales, sino que sean canales físicos. Claro, un espacio físico para que de pronto la gente se acerque. Se acerque y hay muchos que quieren militar, porque encuentran que es un espacio político que los representa. Yo creo que hoy día por ahí pueden votar a Cornejo, pueden votar tal vez al peronismo, pero no se sienten representados. Lo hacen porque es como opciones que creen que pueden mantenerse. Pero realmente yo le pregunto a la gente, ¿vos votaste a Cornejo? Y todos dicen, no, yo no voté a Cornejo. Nadie sale a... Con Menem pasó lo mismo, digo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando ganó Menem y nadie había votado a Menem como presidente? Bueno, la gente por ahí se resiste a admitir... Bueno, ha pasado con el fenómeno, bueno, muchos dicen el fenómeno Milei, nosotros por ahí nos sumamos al concepto, pero digo, Milei generó eso, todo el mundo te decía, no lo voy a votar, y después el resultado en las PASO... en redes sociales, incluso en mis redes sociales, mucha gente, es decir, convengamos que en muchas cosas nosotros tenemos la misma impronta que Milei, la hemos tenido desde antes, ¿no? Con Milei ahora, que es resistirse a la política tradicional. De hecho, yo nunca he militado en un partido tradicional, es decir, yo nunca he estado afiliado ni tenía participación. Entonces eso quiere decir que muchos me ponen a mí, vamos con Milei. Es decir, que quieren que el Partido Verde también vaya con Milei. Eso es porque hay mucho entusiasmo a sacar a esta gente que está hace 30 años. Es decir, le veía a De Marchi la trayectoria en 1994, es decir, hace 30 años. ¿Qué hacía hace 30 años atrás? Y él ya estaba en un consejo deliberante. Es decir, son tipos que están ahí y que se la ingenian para mantenerse. Y eso es lo que hay que sacar, porque hace 30 años que estamos mal. Es decir, no es esa la solución. Estos tipos no son la solución. ¿Cómo ves, y ahí te quiero llevar un poco, Mario, al ámbito nacional, cómo ves el país? Porque, bueno, hace poco conocíamos los números de pobreza, conocemos, bueno, los números de inflación que ahora se miden por semana. ¿Cómo ves el panorama en el país? Porque también hay una realidad que ustedes deben estar analizando constantemente, porque lo que pasa en la nación, de alguna manera, aunque sea distinto el color político, el impacto está en la provincia
y es inevitable. ¿Cómo ves el panorama frente a las presidenciales que se vienen? Bueno, yo creo que en una época todos los argentinos nos convencimos de que ya no iban más los militares. ¿Te acordás que antes que se fueran los militares, por ahí había un grupo de gente que seguía, que quería militares? Llegó un momento que dijeron todos acordamos que no queríamos más. Creo que llegó el momento que todos hemos acordado que no queremos más inflación. Y entonces que hay que erradicar, es decir, que ya no se puede jugar a medidas limitadas. En eso coincidimos todos. Es decir, todos coincidimos que el que suba, sea el que sea, tiene que verdaderamente cortar con la inflación porque es lo que nos está desangrando. Es decir, no podés tener un crédito prendario, hipotecario, no podés planear un comercio, no podés hacer una inversión en tu casa. Entonces, es necesario ir ahí, a la inflación. Creo que en eso estamos todos, y lo agradezco, ¿no? Y lo agradecemos todos, que la política, la gente le haya dicho, ya está, no queremos más inflación, e incluso la gente que recibe por parte del Estado algún tipo de beneficio, también ve que ya no le sirve el la está beneficio. padeciendo igual que todos. Por eso y las clases más empobrecidas son las que sufren aún más esta situación, ¿no? Lo que pasa es que lo que sufren es que no tienen futuro. Entonces, vos ves esa parte, la gente joven, ¿por qué se quiere ir del país? Porque no es que, capaz que tenga recursos y todo, pero dice, yo no veo qué va a pasar. En 10 años va a seguir igual o peor. Entonces, creo que ese va a ser un gran cambio. Y nosotros, bueno, obviamente como partido provincial, nosotros vamos a apoyar a cualquiera que quiera hacer ese cambio. Hubo una situación muy particular que se dio en este último año y en la campaña a nivel provincial, que fue cómo se quebró el Frente Cambia Mendoza, bueno, con De Marchi que se termina yendo y con Orozco que se cruza de bando, y eso fue como que captó la atención de todos, digo, sobre todo de los medios, hay que ser sinceros, ¿no? Sinceros y sinceras en este tema. ¿Cómo pensás que le afectó a los mendocinos esa pelea? Porque a veces la sensación era de los candidatos no proponen nada porque están muy ocupados en la pelea, en esa pelea interna. Ojo, la del Frente Cambio Mendoza fue realmente muy fuerte con la gente de la Unión Mendocina, pero también dentro del peronismo hay una interna que no termina de dejar claro el objetivo que puede tener un frente político con el pueblo. Yo creo que es lamentable que se pelean por cajas políticas, no se estaban peleando por ideología, ninguno de los dos plantea una ideología diferente, un cambio diferente. Lo que estaban planteando es, yo me quiero quedar con la caja de Portezuelo, es decir, quiero estos 1.023 millones de dólares para usarlo como yo quiera y que me sirva para ganar una elección presidencial a futuro. La verdad y todas estas diferencias con Orozco es chorrosco, es decir, se dedicó a robar el municipio, lamentablemente, es decir, tanto en cooperativas como en la fotomulta. Nosotros lo veníamos diciendo, pero estuvimos años diciendo lo de la fotomulta, que era una caja política. Y estas diferencias no son reales, es decir, son los mismos. Es decir, son los mismos que se separan para ver cómo entre ellos no se quieren en la asociación, le va mal la asociación. Entonces, Cornejo le dijo a Orozco que era el mejor intendente en enero. Y en febrero ya le estaba diciendo que era el peor. Entonces te das cuenta que no es ideológico. Realmente ellos son personas que hace 30 años se han ido cambiando de partido. Cornejo estuvo con el kirchnerismo, lo metió a Cobos como vicepresidente. Es decir, De Marchi estuvo con los demócratas, ahora después con los radicales, después ahora quiere ser libertario. No les importa, no tienen ideología. Mario, muchísimas gracias por venir a estar con nosotros y charlar un ratito. Nosotros te deseamos, bueno, éxito en lo que viene, porque sabemos que el Partido Verde, bueno, lo acabas de decir vos, tiene el desafío de seguir creciendo, sabemos que lo viene haciendo y, bueno, felicitaciones también, más allá de que tu sueño de ser gobernador no se pudo cumplir por el desempeño que ha tenido el partido a nivel provincial. Bueno, muchas gracias por la invitación y también recordarle a la familia mendocina que nuestro compromiso es directamente con ellos y directamente para que se logre sacar a toda esta gente que vive, lucra del bolsillo de cada familia. Ese es el desafío nuestro y que pedimos siempre que nos acompañen porque es una lucha bastante difícil, sobre todo porque no tenemos los recursos que tienen ellos, ¿no? Recursos mal habidos.
Bueno, muchas gracias, Mario. Será hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Mario Vadillo con nosotros, abogado, presidente del Partido Verde, ex legislador, también fue candidato a gobernador de la provincia de Mendoza, invitado hoy en Chat Político. Nos vamos a una pausa, no se muevan, enseguida regresamos. Bueno, seguimos aquí en Chat Político en el 30 de la TDA. Estamos en www.unidiversidad.com.ar. Si quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube y si no, también en nuestra plataforma. Dijimos que el programa de hoy era muy político y realmente es muy importante tener a quienes pueden representarnos, a quienes ya nos han representado políticamente, a los mendocinos. Y también vamos a decir que para nosotros es un placer tener al candidato a vicepresidente Luis Petri con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido, Luis. Muchas gracias, un placer estar acá. Un placer para nosotros tenerte acá porque sabemos que estás haciendo un recorrido por todo el país, candidato a vicepresidente mendocino y por ahí está bueno tener ese contacto, ¿no? Bueno, pero para mí es muy importante estar en Mendoza, así que más allá de que tengo la obligación de recorrer el país, me parece trascendente estar acá, en mi pueblo, en mi provincia, hablándole a los mendocinos, porque si yo soy vicepresidente o candidato a vicepresidente de la Nación, es por los mendocinos. Entonces, quiero ser un vicepresidente que lleve la voz de Mendoza, no solamente al Congreso de la Nación, que es lo que hice como diputado, sino al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque Mendoza ha sido muy discriminada. Nosotros hemos sido muy perjudicados. Yo lo he dicho todo el tiempo. Sí. Mendoza ha sufrido la discriminación del gobierno nacional. Mientras un riojano recibía 90.000 pesos por año en recursos extracoparticipables, un mendocino recibía 6.000. Y eso hace que Mendoza crezca menos. ¿Por qué? Porque tenés menos rutas, menos hospitales, menos escuelas, menos equipamiento para la policía. Y la verdad que castigan una provincia a la cual deberían premiar. ¿Por qué? Porque Mendoza es una provincia productiva, ¿no? Sí. Donde la participación del sector privado respecto del sector público es grande. Y hay provincias que no son productivas. Te doy el caso de La Rioja, te doy el caso de Formosa, donde el 95% de sus recursos viene del chorro de plata que le gira el Estado Nacional. Entonces, esas provincias que dependen de la coparticipación y de los recursos extracoparticipables no tienen incentivos para generar iniciativa privada, para atraer inversiones. Al contrario, el 70% de los formoseños vive del empleo público. Entonces, hay que cambiar esa lógica y hay que premiar a las provincias que de alguna manera alientan o incentivan que se invierta, que lo alientan o lo incentivan porque tienen baja presión impositiva, porque generan regímenes promocionales para inversiones, porque generan obras de infraestructura que son atractivas para que esas empresas se radiquen, porque de alguna forma u otra, sea por impuestos provinciales o por tasas municipales, bajan el costo y la presión tributaria. Entonces, digo, voy a ir al Congreso, voy a ir al Gobierno Nacional con Patricia Bullrich para que de alguna manera Mendoza deje de ser castigada como lo viene siendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Luis, me parece interesante lo que propones porque es real que siempre se habla mucho de cómo se ha relegado a las provincias, pero digo, se habla de eso mismo en todos los gobiernos, de que de alguna manera las provincias, cuando no son del mismo color político, que gobiernan a nivel nacional, por ahí los fondos que llegan no son equitativos. Digo, pensando en Patricia Bullrich como presidente, vos como vicepresidente, ¿cómo va a ser pensar para toda la Argentina, para realmente cumplir con ese federalismo del cual pregonan mucho? Pero Mendoza viene siendo castigada desde hace muchísimo tiempo. De hecho, el régimen de promoción industrial fue un castigo, fue un látigo, un garrote para Mendoza, que beneficiaba a las provincias vecinas con regímenes promocionales para la erradicación de industrias, porque consideraban que Mendoza era una provincia rica y en definitiva esas industrias, en lugar de radicarse en Mendoza, se iban a radicar a San Luis, por ejemplo. Y se empobreció muchos pueblos, ¿no? Claro, eso llevó un juicio, el juicio por la promoción industrial que derivó en la concreción de la obra Portezuelo del Viento. Y estamos hablando del año 1978. Mirá el tiempo que Mendoza viene siendo discriminada, perjudicada, castigada por los gobiernos nacionales. Es que siempre estaba ese concepto de que Mendoza era una provincia que crecía y mucho, que
Pero digo, a partir de eso fue, Los nos terminó mendocinos tenemos un perjudicando. problema, que yo siempre lo grafico, yo soy hijo del medio, ¿no? Entonces yo siempre digo, Mendoza es la más pobre entre las más ricas y la más rica entre las más pobres. Tiene el problema del hijo del medio, ¿viste? Entonces, cuando quiere reclamar, por ejemplo, por ser una provincia del medio, dice, no, pero vos sos rica. Claro. Y viceversa. Y esto lo tenemos que cambiar. Pero te digo algo más que tenemos que cambiar. A ver, Mendoza es productora de energía. Productora de energía. sí. Y nosotros pagamos más energía que el AMBA. Y la energía que paga el AMBA, la paga porque vos, porque yo, porque todos los que nos están mirando, contribuimos al subsidio que le dan al AMBA. Sí. Y la pregunta es ¿por qué? El interior del país le tiene que subsidiar la energía al AMBA. Bueno, qué pasa razón? con el combustible también, Bueno, ¿no? ¿por qué razón le tenemos que subsidiar al AMBA el gas, la luz, el agua? Porque esto hay que decírselo a la gente. Lo que sucede con el AMBA es que los subsidios que reciben la gente del AMBA son subsidios nacionales. Subsidios nacionales que pagamos todos los argentinos. Resulta que nosotros pagamos una energía más cara, pero somos productores de energía. Y lo que nos pasa a nosotros le pasa también a los misioneros que tienen Yacyretá, por ejemplo. Sí. Y vos decís, es una locura. Hay que sacar los subsidios del AMBA y tienen que pagar por un principio de igualdad incluso. Por un principio de igualdad. Sin pensar electoralmente. Sin pensar, porque justamente esas decisiones se toman porque se piensa electoralmente, porque allí es donde hay mayor cantidad de gente. Hay que decir, a ver, que la energía, el gas y el agua la paguen de la misma manera todos los argentinos. Y nosotros no seamos los que contribuyamos, siendo una provincia energética, a bancar la energía y el agua y el gas del AMBA. ¿Cómo ves? Digo, Y eso lo vamos a resolver. Obviamente que es lo que uno quiere, ¿no? Que quien Eso lo vamos a sea resolver. el que llegue a gobernar, gobierne para Es todos. una cuestión de equidad e igualdad. Y eso puede permitir incluso que las tarifas o no suban o se estabilicen o bajen. Porque vos imaginate que estamos subsidiando a 14 millones de personas. Bueno, hablando de eso, Luis, pensando un poco lo que veía una nota en estos días que hablaba del tema combustibles líquidos y decía, bueno, hay un congelamiento de precios, esto se termina a fin de año y hablaban de cuánto podría llegar a valer un litro de nafta a partir de lo que se entiende va a ser, por un lado, que se termine el congelamiento, pero además atender a la demanda de los estacioneros, ¿no? ¿Qué va a pasar después del 10 de diciembre teniendo en cuenta todas las medidas que se toman? Esto es... ¿Te acordás del viejo dicho que decía pan para hoy, hambre para mañana? Bueno, yo digo esto es plan para hoy y hambre y inflación para mañana. Es así. Y esto es lo que está ocurriendo con este gobierno. Este gobierno hace pan y circo al mejor estilo populista, donde establece congelamientos, establece controles de precios. Pero fíjate que son todos a 90 días, porque pasan las elecciones. Y esta burbuja de inflación contenida se va a disparar en un contexto de país en donde tenemos 130% de inflación anualizada. Vos pensás que es la inflación más alta de los últimos 32 años. Sí. Y el tipo, cara dura, por decirlo con todas las letras, no le cabe otra palabra, el tipo que dice que te va a resolver los problemas de inflación es el mismo tipo que te lo generó. Porque cuando llegó no tenía estos niveles de inflación, ni tenía estos niveles de pobreza. Massa creó 2 millones de pobres con esta inflación. Generó 2 millones de pobres. Entonces pasamos de una pobreza del 35% al 41%. Sí. Y es un cínico porque ni siquiera se pone colorado. Porque Igual, Luis, como ministro de Economía te dice, te voy a resolver los problemas cuando sea presidente, pero este no es mi gobierno. Es ministro de Economía y en el debate, de manera perversa, dijo, esto no es mi gobierno. Yo lo voy a asumir el 10 de diciembre del 2019 como presidente de la Cámara de Diputados, por Alberto y por Cristina Fernández de Kirchner. Lo voy a asumir como ministro de Economía hace más de un año. Entonces, es su gobierno, es el padre de la inflación que hoy vivimos y claramente no tiene ningún tipo de plan y programa para resolver la inflación. Lo único que está haciendo es agravarla. ¿Y sabes cuál es la consecuencia? Sí. La consecuencia es que más familias no llegan a fin de mes. Vos imaginate que el 64% de las familias argentinas están tomando créditos, se endeudan con tarjeta de crédito para comer, y además 1 millón de chicos hoy en la Argentina se está salteando una comida. Sí. 1 millón de chicos se está salteando una comida. Donde 6 de cada 10 chicos en la Argentina, gracias a este genio de Massa, es pobre. Luis, me tengo que ir a la pausa, pero me queda pendiente esto de decirte, bueno, pero es real que
quien asuma el 10 de diciembre va a tener un panorama difícil y que la inflación no la van pero a bajar rápido. pero hay que hacer algo para contener, hay que empezar. Sí. A ver, vos necesitas un plan de estabilización monetaria, vos necesitas dejar de emitir, porque si seguís emitiendo vas a seguir generando inflación. Entonces, para frenar la inflación lo que necesitas es un Banco Central independiente que deje de ser el cajero automático del gobierno y el descontrol del gobierno, un presupuesto equilibrado, bajar el gasto público ajustando a la política. Eso me gustó. Me tengo que ir a la pausa, Luis. Vamos a seguir con ese tema después del corte. Estamos en Chat Político en el 30 de la TDA con Luis Petri, candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Chat Político hablando con Luis Petri, candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio. Estuvimos hablando, bueno, de todo un poco. Nos daba básicamente lo que ellos entienden es cómo deben moverse para empezar a contener la inflación. Y hacías referencia al tema del gasto político, ¿no? Esto que por ahí es un tema del cual todos hablan, pero nadie toma riendas en el asunto, ¿no? Pero claro, es que tenés que empezar por ahí, porque la política necesita dar ejemplaridad, no puede ser que se ajuste a la gente. Hay que ajustar a la política de los políticos, los asesores, los choferes, los privilegios, las cajas de la política. Tenés que equilibrar las cuentas de las empresas del Estado, que tienen 6.000 millones de pesos. Pero te voy a dar dos ejemplos. A ver. Mendoza tiene un costo en la política entre la legislatura y los consejos deliberantes, incluidos todos, de 8.000 millones de pesos, que es el equivalente al impuesto inmobiliario que se recauda. Por lo cual, si vos bajás los costos de la política, bajás el impuesto inmobiliario. Pero Mendoza es una de las legislaturas más baratas. Cuando vas a Tucumán, ese costo se multiplica por 6 o por 7, porque llega a 34.000 millones de pesos. Claro, muchísimo. Y es el 5% del presupuesto de Tucumán. Y cuando te vas 1.000 kilómetros hacia el este, en la provincia de Buenos Aires, el costo de la legislatura es de 90.000 millones de pesos. Y ahí aparecen los chocolates. Sí. Y ahí aparecen los chocolates. Y ahí ya no es solamente el costo de la política, es la corrupción. Es la corrupción. Entonces, hay que bajar el costo de la política, pero hay que atacar la corrupción. Los Insaurralde de la vida, los chocolates de la vida. Y nosotros vamos a luchar contra la corrupción. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque el kirchnerismo, sin lugar a dudas, lo único que busca es garantizarse la impunidad de su sector y de Cristina. Y Milei no habla de corrupción. Milei habla de casta. Sí. Milei hace 20 meses que es legislador nacional y no ha hecho una sola denuncia por corrupción. Sí. No lo tiene en la agenda. Y eso porque claramente tiene una sociedad con el kirchnerismo que le financió la campaña, que le llenó las listas y claramente va a haber un pacto de impunidad entre Milei y el kirchnerismo y, para tratar de evitar el avance de las causas. Nosotros sí hablamos de corrupción, pero no solamente la hablamos, la denunciamos. Porque lo hicimos con Vialidad, lo hicimos con la causa Cuadernos, lo hicimos con Otesur Los Sauces y también lo volvimos a hacer ahora con Chocolate y con Insaurralde, porque no va a haber plan económico exitoso en la Argentina, ni va a haber plan de seguridad exitoso, ni va a haber plan de salud exitoso si a la Argentina la saquean los corruptos. Hay que decirlo con todas las letras. No es poca plata la que se va. Cristina Fernández de Kirchner tiene un embargo por 86.000 millones de pesos por la causa Vialidad. Imagínate la cantidad de escuelas, de hospitales, de rutas que se podrían hacer si en lugar de haber ido esa plata para construirse, no hubiesen ido a los hoteles de Cristina o, en definitiva, a las empresas de las Arboáez. Es muchísima la plata que se va por la corrupción, que se da en todos los niveles, porque es Cristina, es Insaurralde y es Chocolate. Y además también debemos decir que cuando uno habla de corrupción, ¿quién puede garantizar que ningún partido político pueda llegar a tener algún chocolate en su fila? El punto es que haces. Porque no puedes mirar para otro lado. Pero el punto es que haces a partir de un hecho de corrupción. Si la pandás solo encubrís, como es el caso del kirchnerismo, o salís a combatirla, no importa quién sea. Claro. Y nosotros salimos a combatirla. ¿Por qué? Porque en el caso de Chocolate Ribó nosotros lo denunciamos penalmente. En el caso de Insaurralde nosotros lo denunciamos penalmente. ¿Pero alcanza con eso, Luis? Porque ¿Cómo? ¿Y si digo, no se denuncia? Está bien la denuncia, pero digo, después la justicia da la sensación que queda estancada. Tenés que garantizar la independencia del Poder Judicial.
no lo tenés que presionar. Tenés que garantizar que los jueces lleguen hasta las últimas consecuencias, que puedan investigar y que puedan condenar. Pero si no hubiesen habido denuncias, si valientemente legisladores como Patricia Bullrich en su momento, que yo la acompaño ahora como candidato a vice, Margarita Stolbizer, Lilita Carrió, no se hubiesen enfrentado al poder kirchnerista hace 20 años, hoy no tendríamos ningún tipo de condena. Y hoy no se sabría absolutamente nada. Si se sabe, es porque hubo un espacio político que denunció la corrupción, que denunció los bolsos de Báez cuando los tiraba en un convento, que denunció a Antonini Wilson, que denunció a la Rosadita cuando contaban plata. Pero Antonini Wilson, por ejemplo, tardó 16 años en pero es el problema de la justicia. Pero ahora, esto hay que decirlo con todas las letras, nosotros hacemos las denuncias, pero después interviene la justicia, que es un poder independiente. Nosotros ni podemos interferir a favor o en contra, tenemos que decirle a la justicia, intervenga y con total imparcialidad, independencia y objetividad juzgue y condene conforme a las pruebas. ¿Cómo se puede hacer para que, bueno, la justicia obviamente es independiente y tiene que serlo, pero cómo haces para garantizarle al pueblo que los hechos de corrupción van a ser juzgados, condenados cuando tenés hechos que pasan 15 años, más de 10 años, para que se resuelvan y la mayoría de las veces no se resuelven como uno espera? Bueno, yo lo he dicho y además lo he hecho. Yo he presentado proyectos para que las penas por los delitos de corrupción sean más altas. La verdad que Argentina tiene en su Código Penal de las penas más bajas. Casi todas son escarcelables, casi todas no tienen condena de cumplimiento efectivo. Primero eso. Y segundo, acelerar los procesos. ¿Por qué? Porque hoy los procesos por corrupción tienen un promedio de duración de 14 años. Sí. Injustificadamente. Entonces tenés que bajar la cantidad de recursos que tenés que bajar los plazos y tenés que establecer un procedimiento rápido que en menos de un año y medio, 2 años, puedas permitir el juzgamiento y la condena de los responsables por hechos de corrupción. Y no alcanza con la condena. Tienen que devolver la que se llevaron. En eso estamos todos de acuerdo, claro, sin duda. No alcanza. Es decir, tiene que haber una condena fuerte, condenas ejemplificadoras, pero además tienen que devolver los bienes y la plata que se llevaron al Estado. Luis, te voy a llevar otra parte de las distintas preguntas que teníamos, porque no quiero dejar de aprovechar que estás acá con nosotros para por ahí pedir tu opinión con respecto a... se ha cuestionado mucho el tema de las encuestas, ¿no? Cómo han funcionado en estas últimas elecciones. Muchos hablaban de, bueno, solamente uno veía el resultado que podía llegar a tener Milei en las PASO. El resto decía que habían dado otros números. Pero más allá de eso, a partir de lo que pasó con Milei, algunos analistas políticos entienden que Milei fue la respuesta de lo que la gente quería escuchar, que él entendió el mensaje de la gente. ¿Qué opinas? Y claramente dicen que el resto no, de los candidatos. Bueno, ¿qué pensás? Hubo una elección con mucha paridad. A ver, prácticamente un empate técnico entre Milei y Juntos por el Cambio. Apenas nos separa un punto, son 400.000 votos. Estamos hablando de los argentinos que no votaron en el exterior, por ejemplo, para que tengamos una idea. Yo creo que sí hubo un votante que votó con bronca, teniendo en cuenta la situación, y eligió para canalizar esa bronca a Javier Milei. Pero yo creo que ese mismo votante incluso está repensando su voto, porque se da cuenta de que, en definitiva, ese voto bronca, efectivamente, termina siendo un salto al vacío. Porque la Argentina tiene que cambiar, y estamos todos de acuerdo que tiene que cambiar, y estamos todos de acuerdo que tiene que ajustarse a la política, y que hay que achicar el gasto público, y hay que bajar la inflación. Empezamos a no estar todos de acuerdo cuando algunos defienden delincuentes y nosotros decimos defendemos a las víctimas, defendemos a la sociedad. Pero en muchas cosas hay coincidencias. El punto es que Milei no puede hacerlo. Porque ¿cómo lo va a hacer él y Villarroel solos? Claro. Digo, sin legisladores, sin un Congreso. ¿Cómo va a implementar esas reformas? En donde en muchos casos son absolutamente inviables, aún teniendo fuerza política. Sí. ¿Por qué? Porque él habla de dolarizar la economía argentina. No puedes dolarizar una economía sin dólares. Exacto. Es como jugar al fútbol sin pelota. ¿Vos podés jugar al fútbol sin pelota? Imposible. No, vas a poder jugar a la mancha, pero no vas a poder jugar al fútbol. Salvo que la pelota la quieras ir a buscar al arco de los ahorristas. Y ahí peligrosamente te vas a colocar en una confiscación, te vas a colocar en un corralito o en un plan Bonex. O lo que plantea de la contaminación de los ríos libremente. Nosotros que somos de Mendoza, que nuestro sector productivo, nuestra agricultura, nuestra ganadería, dependen de los ríos, no del régimen de lluvia. Que esas declaraciones de Milei pasaron desapercibidas para muchos. Nosotros no estamos en la pampa húmeda, nosotros dependemos del Tunuyán, del Diamante, del río Mendoza. Es decir, Mendoza vive de los ríos. Vos imaginate que libremente permitamos contaminar los ríos porque
el agua no tiene valor. Sería un desastre y una catástrofe para Mendoza, para San Juan, para Catamarca, para La Rioja, para todas aquellas provincias que dependen del régimen de sus ríos. Sería gravísimo. Eso además lo muestra muy alejado de una realidad pero mundial. Es que no conoce ni lo que ocurre acá en Argentina, ni lo que ocurre en el mundo. Vos decías del mundo. ¿Cómo vas a plantear a nivel mundial que el agua no tiene valor? Pelearte, claro, una de las cosas, pero además pelearte con Brasil y con China. Sí. Por razones ideológicas. Estás hablando del primer y segundo socio comercial de Argentina. Brasil es el primero, China es el segundo. Vos imaginate a los ajeros del Valle de Uco. Valle de Uco. Que le dan trabajo a 21.000 familias. 21.000 personas viven del ajo. En donde el 80% de nuestro ajo en Mendoza se exporta a Brasil. A Brasil, sí. Y que de la noche a la mañana, producto de la decisión de cortar relaciones con Brasil, no puedas comerciar porque Brasil te pone un arancel o porque destruyes el Mercosur. Imagínate las consecuencias en términos laborales. La industria automotriz de la República Argentina, que en términos industriales es el segundo polo industrial del país, prácticamente exporta todo a Brasil. Imagínate la cantidad de desempleados que vos generás. La carne, hoy que Argentina le está exportando al mundo, el principal comprador es China. Veía un informe de Luis que hablaba de la UCA, ¿no? Que hablaban y decían que de la cantidad de pobres que vos hacías mención en nuestro país hay un 20% que tiene pobreza extrema y que sería peor la condición si de pronto se eliminaran los programas sociales. De eso están conscientes ustedes, ¿no? Sí, por supuesto, pero no estamos hablando de eliminar los programas sociales. No, pero digo, entender que la pobreza es algo que está muy difícil de erradicar. Es que la vas a seguir multiplicando en tanto y en cuanto no bajes la inflación. El principal problema que vos tenés hoy por hoy y que cada vez deposita más personas y empuja a más personas de los sectores medios a los sectores pobres en la República Argentina es la pobreza. De hecho, 2 millones de pobres nuevos de que está Massa como ministro de Economía. Entonces, hay que resolver los problemas de inflación y fundamentalmente hay que generar empleo privado de calidad. Por eso nosotros decimos 2 cuestiones. Primero, una modernización laboral. No para joderle la vida al que ya está registrado. Ese hay que dejarlo ahí tranquilo, con sus leyes, con la 20744. Para el que está caído del sistema. Para los 8 millones de trabajadores que están precarizados, que están en la informalidad, que los tenés que traer al sistema. Porque si los traes al sistema, se te genera un círculo virtuoso. Porque no solamente les garantizás derechos, sino que además aportan al sistema previsional y lo financian. Pero además tenés que pensar en las personas que hoy tienen planes sociales, donde tenés que terminar con la intermediación de las organizaciones sociales. Hablábamos de cajas. ¿Sabés cuánto se llevan al año los Grabois, los Pérsicos, los Chino Navarro, la corriente clasista y combativa? 18.000 millones de pesos, que no van a los vulnerables, que no van a los pobres, van a sus organizaciones para gastos operativos. Y muchas de esas organizaciones encima le cobran cuotas a los beneficiarios de planes. Para poder ser beneficiarios. Le cobran el 3%. Y en lugar de capacitarlos, que esto es gravísimo y es vergonzoso, en lugar de aquel beneficiario de plan decir, che, te voy a recapacitar para el trabajo, te voy a garantizar terminalidad educativa, en lugar de hacer eso, la única contraprestación que le piden es que marche y acampe en cada una y corte rutas en cada una de las manifestaciones que hacen. Entonces, tenemos que terminar con ese círculo vicioso de pobreza, piquete y plan, para pasar a un círculo virtuoso de trabajo, producción y baja inflación. Bueno, sin duda es el desafío de a quien le toque es realmente grandísimo, ¿no? Pensando en la situación que hoy está atravesando la Argentina. Nosotros te deseamos éxitos, por supuesto, Luis, y te agradecemos que hayas venido a hablar con nosotros aquí en Señal U. Estábamos esperando tu visita. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia y decirle simplemente que con Patricia vamos a luchar por la Argentina y yo en lo personal voy a luchar por defender Mendoza. Lo vamos a hacer con Alfredo Cornejo, él desde la provincia y yo desde la nación, para que Mendoza deje de estar postergada, deje de estar discriminada y en definitiva para que en la provincia haya posibilidades de trabajar, de producir, de estudiar y de tener un proyecto de vida colectivo e individual para que la salida sea quedarte en Mendoza
y la salida no pase por Ezeiza, ¿no? Muchas gracias. No, gracias. Luis Petri, candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, con nosotros aquí en Señal U en esta edición de Chat Político. La invitación para ustedes para que sigan, por supuesto, en la sintonía de Señal U. Será hasta la próxima. Muchas gracias.